y que tiene el tamaño perfecto, si la Tierra fuera un poco más pequeña, la atmósfera y todos los elementos que hay en la atmósfera no serían capaces de mantenerse en la Tierra. Y por ende no podríamos respirar. El aire limpio que respiramos, limpio entre comillas. Otra cosa, la atmósfera de la Tierra es densa, suficientemente densa como para que entren los rayos del Sol y nosotros podamos ver todo, y bastante densa como para que no entre ningún material radioactivo de fuera del espacio, porque el espacio, piensen que el espacio está lleno de radiación. Todas las estrellas producen radiación. Nuestro Sol produce mucha radiación. Y hay radiación que es dañina, pero nuestra atmósfera nos protege de toda esa radiación dañina, pero permite pasar la que nos sirve. Que es los rayos ultravioleta, que igual son peligrosos, pero los permite pasar en su debida cantidad. Ahora, que nosotros hayamos roto la capa de ozono es otra cosa. Así que tenemos a la Tierra, que es que tiene el tamaño, tiene las características esenciales para que nosotros podamos vivir en ella. Y otra cosa que se me olvidó decirle, con la Tierra tierna acá de fondo, la Tierra tiene un campo magnético. Quizás son términos muy complejos, pero voy a tratar de reducirlo lo más posible. Cada cierto tiempo, el Sol, no sé si han visto estos videos cuando el Sol emite como viento y tira cuestiones, ¿sí? Bueno, algunos de estos vientos pasan por los planetas y uno de estos pasa por la Tierra. Y ustedes dicen, pucha, pasa esto y la Tierra al final se destruye. Pero gracias a los campos magnéticos que tenemos en la Tierra, toda esta radiación del Sol, todo este viento solar, lo condensa en los polos de la Tierra, y al final lo que nosotros terminamos viendo es la aurora boreal. Esa aurora boreal que vemos es cómo la Tierra se salvó de haber sido consumida por un viento solar. Así que todo eso que ven en las películas, como que de repente el viento solar le pega a la Tierra y la destruye, son cosas que pasan generalmente, pero nuestra Tierra tiene defensas para eso. Imagínense lo complejo que es nuestro sistema, que es nuestra Tierra, para que nos protege hasta la cosa más mínima. ¿Ya? Ahí hablamos de diseño. Y déjenme decirle que si una de estas características que mencionamos desde aquí hacia atrás no estuviera, entonces nosotros no podríamos vivir. Y otra cosa muy interesante es que nuestro sistema solar tiene una característica que se llama la buena vecindad. Como la vecindad del Chavo. ¿Quién sabe qué planeta es este? Júpiter. Júpiter, muy bien. El gigante gaseoso, el planeta más grande del sistema solar. Bien, Seba. Muy bien, Abajo dice Seba. Júpiter. Abajo dice Júpiter, ¿verdad? Muy bien, Sebas. Leíste. Muchas gracias. He pillado un poco. Doy clase los jueves. Tenemos aquí el Neil deGrasse Tyson, ¿no? El negrito de Cosmos. Saludos al Brian que se está mismo. uniendo. Saludos al Brian y a todos los chiquillos Buena, Brian. de Pérez. ¿Quién más se conectó? ¿Quién más se conectó? A SDS, no sé Saludos cómo. el Seba Orellana y está el Asdas. Me imagino que debe ser el Jaimito, yo creo. O el Gerson, debe ser el Gerson, O el el primo Gerson. Jaime. ¿Quién es Asdas? Ah, el Brian puso, me conectaste caleta. Aló, ¿me escuchan? ¿Quién? Ahí está Jaimito, No se buena, escucha. Jaimito. Oye, le mandamos saludos a todos los chiquillos de la iglesia de Pérez, Comunión Cristiana. Altar Juvenil. Altar Juvenil Apréndase ahí. el nombre, profesor. Oye, entre comillas, le recuerdo al Titocho y le recuerdo al Andrés que yo soy el moderador, así que ojo ahí. No estoy ni ahí, loco. Esto es un debate, ¿qué onda? ¿Es un debate? Oye, lo estamos transmitiendo por chiquillos, Facebook, por si acaso. Sí, miren, bueno, hasta el momento somos, si no me equivoco, somos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14 personas conectadas, exactamente. Así que bueno, los que se vayan sumando, chiquillos, vamos a hacer en unos minutos más un resumen de lo que hemos estado hablando hasta el momento, bien cortito. Bacán. Así que para que se sigan conectando, lo esperamos. Dani. Sí. Ya, o sea, sigamos. podemos mandar ese mensaje a los chiquillos de los que faltan del ministerio, que vamos a hacer un resumen para que
A lo mejor algunos Sí. que dicen, ya empezó, entonces no saco nada con Sí, el va a ser- plan. Acaba de Dale, unir Diego. avísenme para Ya. pegarme una pausa y darme un resumen. Un resumen. Ya, Exactamente, no, sí, todavía no. en unos minutos más, chiquillos, en unos minutos más, Dani va a parar, bueno, con lo que estamos hablando, y va a ser bien cortito para que después se enganches con el tema, ¿ya? Así que Ya. le damos el pase al Dani. Ya, perfecto. Ya, mira, vamos a ir con este tema del... Este es el último del espacio. Después vamos a llegar un poco a la Tierra. Júpiter. ¿Y por qué hablamos de la buena vecindad? Y felicitaciones al SEA por ser un hombre culto en astronomía y haber entendido qué planeta es. De nada, Buen de nada. lector. Haberlo Buena. reconocido. ¿cachai? Grande Seba. Y el futuro astronauta de Chile. Este planeta, ¿por qué es el buen vecino? Resulta que cuando la Tierra se estaba construyendo, porque para que la Tierra se construyera muchas piedras tenían que juntarse y todo, Júpiter permitía, y ojo que digo, permitía como si fuera tuviera conciencia, permitía que ciertos asteroides, que ciertos meteoritos, que ciertas rocas que venían del exterior entraran a la Vía Láctea y chocaran con la Tierra. Y esto le ayudaba a la Tierra, porque así la Tierra recolectaba minerales y recolectaba ciertas cosas que le permitían ser como es ahora. Lo curioso es que actualmente, en este tiempo, Júpiter cumple una misión totalmente contraria. Imagínense lo peligroso que sería ahora que Júpiter dejara que un meteorito cayera, o una piedra gigante del espacio cayera en nuestra Tierra, o sea, nos destruye. Pero lo que hace ahora es que un planeta tan grande, tan masivo, que la mayoría de los elementos gigantes que rondan en el espacio los atrapa. ¿Ya? Debido a que es tan grande, es tan masivo, y evita que muchos impactos lleguen a la Tierra. ¿Ya? Por eso hablamos de buena vecindad, porque es un término que no se entiende cómo en su momento Júpiter permitió, o cómo en su momento la masa de Júpiter permitió que entraran tantos elementos a nuestra Tierra, y por qué ahora no tiene esa misma libertad. Ahí hay un tema de diseño inteligente. Ahí vemos cómo hay ciertos factores que no entendemos, pero que si uno de estos factores fallara, la vida en la Tierra como la conocemos y la vida que nosotros vivimos no podría darse, no podría estar ahí. ¿Ya? Júpiter bacán. Ahora, hagamos una pausa. ¿Hay alguna duda dentro de lo que llevamos ahora? Por ¿Alguna acá. duda mínima? Porque después igual al final vamos a responder a las expectativas. Dani, Dime. podría hacer como un mini resumen de lo que haya avanzado hasta ahora, pues, para los chiquillos que recién se están uniendo. Eso mismo, de hecho estoy haciendo tiempo para que se unan más. Ya, ¿Le doy vale. nomás con el resumen? Sí, dale no. Ya. En resumidas cuentas, estamos hablando del diseño inteligente. ¿Qué es el diseño inteligente? Como hablamos de que el diseño era algo creado en base a una funcionalidad, en base a una necesidad. O sea, es algo con funcionalidad. Vimos que el espacio, el universo, desde el Big Bang hasta la creación de las estrellas, hasta la creación de nuestro Sol, hasta la creación de nuestro planeta Tierra y de nuestra galaxia, siempre hay algo que si tú sacas eso de en medio, entonces toda la construcción para que nosotros estemos vivos se pudre. ¿Ya? Ahí hablamos de un diseño, de una consecuencia de cosas, de probabilidades pequeñas sobre probabilidades pequeñas que hacen de que nosotros estemos vivos. Y si quitas una de esas cosas, no estamos acá. Y son probabilidades tan pequeñas que es imposible que hayan sido al azar. Necesariamente fueron guiadas por la mano de un diseñador. De eso estamos hablando, de cómo a través de la ciencia podemos entender que Dios existe. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda así como pequeñita? Leí que Ya, Dani, en resumen, lo que nos estás explicando es que, bueno, hasta el momento lo que se entiende igual es que no es por casualidad lo creado. O sea, en el fondo se entiende que hay detrás algo o alguien, sabemos nosotros quién, pero hay algo, alguien, una fuerza que crea todo con un propósito. Exacto. ¿Ya? Seba, algo me vas a decir.
Creo que Brian tiene una pregunta que me escribió al chat, dijo que tenía una pregunta. Ya, Dale. chiquillos, escríbanla y en unos minutos más, sí, la vamos a estar respondiendo, ¿ya? Así Eso. que, Dani, si quieres darle con el resumen. ¿De nuevo? Ya, en resumen entonces, vimos rápidamente, sin mostrar tanto la diapo, que estamos hablando de diseño inteligente. El diseño es algo que responde a una necesidad. El diseño tiene una funcionalidad. El diseño es complejo. Todas las cosas que vemos en el universo, desde el Big Bang, desde las estrellas, desde nuestro Sol, desde nuestra Tierra, desde nuestra galaxia, todas podemos ver algún patrón y alguna funcionalidad, algún diseño. Y a partir de eso podemos entender de que si hay un diseño, entonces hay un creador, hay un diseñador. ¿Ya? Eso estamos entendiendo con diseño. Estamos analizando a Dios a través de la ciencia. O sea, estamos entendiendo a Dios a través de su creación y su creación a través de la ciencia. ¿Ya? Recuerden hacer preguntas y al final vamos a estar leyendo todas las preguntas que hayan puesto en el chat. Vamos a aterrizar un poco. Podríamos seguir hablando del universo, pero tenemos que reducir todo esto. Y vamos a llegar a nuestra Tierra. ¿Ya? Oye, Dani. Dime. Dani, ahora me surgió una pregunta. ¿Tú nos cacháis más o menos así como hace cuántos millones de años pasó esto? Porque tú hablabas de que Júpiter era como nuestro buen vecino por las razones que comentáis. Más o menos no tenía así como un aproximado de hace cuánto que pasó esto, hace cuánto nos protegía. Yo sé que son millones de años, pero más o menos cuántos, 100, 200, 500, no sé. Si no me equivoco, la edad aproximada de la Tierra creo que son 12 millones de años. No estoy totalmente seguro. O la edad del universo son 12.000 millones de años. ¿Ya? No me acuerdo exactamente, pero esos son datos que se encuentran fácilmente en internet. Pero si no me equivoco, y después lo voy a buscar para estar seguro, creo que son 12 millones de años en la edad de la Tierra. ¿Ya? Y otro dato, el Sol está recién en la mitad de su vida. Así que nos queda Sol para rato. Para rato. Volvamos a la Tierra. Vamos a hablar de otra cosita, de otros dos términos que son muy importantes en cuanto al diseño inteligente. ¿Alguno ha escuchado de la complejidad especificada? No. Ya, la verdad es que es un término No es. hasta a mí me costó entenderlo. Pero lo vamos a reducir en palabras muy simples. Hablamos de lo complejo que era el universo, ¿cierto? Ya, la complejidad especificada es que existe una complejidad tan grande dentro de todo esto y tan repetitiva que tú puedes ver ciertos patrones que se repiten y que cada uno de estos patrones que se repiten es imposible que hayan sido al azar. O sea que es como probabilidad sobre probabilidad sobre probabilidad sobre probabilidades y cada una menor que la otra y que son tan complejas que es imposible que hayan sido parte del azar. Y en nuestra Tierra vemos lleno de eso. Podemos, cualquier persona que estudie biología, que analice el cuerpo humano, que estudie botánica, que estudie el comportamiento de los animales, se puede dar cuenta de que en toda nuestra flora, fauna, en todo esto, hay como ciertos patrones que son tan perfectos que es imposible que esto haya sido por orden del azar. Y que necesariamente alguien tuvo que haber guiado esto. Eso es la complejidad especificada, que habla de la complejidad de elementos específicos y pequeños con muy baja probabilidad. ¿Ya? ¿Qué es esto? Ahí sale. Bueno, ¿qué es? Fotosíntesis. Muy bien, Seba, un hombre muy culto. De nada. Bueno, fotosíntesis tenemos uno de los ejemplos claros del diseño inteligente que podemos observar más cercanamente. Primero vimos del espacio, pero eso es muy lejano, pero esto lo podemos ver. ¿Quién me puede explicar el proceso de la fotosíntesis? ¿Quién no sabe el Seba? ¿Qué preguntaste? ¿Cuál es el proceso de la fotosíntesis? Si alguien me lo puede explicar. A ver,
parece que supone que la planta toma Absorbe luz la solar luz y del oxígeno, sol. absorbe luz del sol y oxígeno, perdón, y dióxido de carbono, CO2, que nosotros expiramos. La planta lo convierte en dos elementos, que es glucosa, que es para ella, para su propio alimento, y devuelve al aire oxígeno, que es el que nosotros respiramos. Es algo así, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto, aplausos para el Rodrigo. Si se fijan, esto es prácticamente un mecanismo diseñado por alguien. Es un proceso demasiado complejo como para que nuevamente haya sido parte del azar. De hecho, aquí voy a empezar a tirar como datos curiosos. Es tal cual como lo dijo el Rodrigo. Si se fijan, si observan las plantas, las hojas de las plantas siempre van a estar así, siempre van a caer así, nunca van así, siempre van así. ¿Por qué? Porque la función de la hoja de la planta es ser un panel solar que pueda tenerlas, poder recibir el calor del sol para poder realizar el proceso de la fotosíntesis. Y fíjense lo importante que son las plantas, porque sin este proceso complejo de la fotosíntesis nosotros no podríamos vivir, porque dependemos del oxígeno que las plantas generan. ¿Ya? Nuevamente volvemos a lo que decíamos al principio. Pareciera que toda la naturaleza, pareciera que todo lo que hay en el espacio conspiró para que nosotros pudiéramos vivir en la Tierra. Quizás suena muy egocéntrico de repente, o muy como de que ay, somos humanos y somos los seres superiores de la Tierra. No somos los seres superiores de la Tierra, sino que somos parte de un ciclo. Y dentro de toda la naturaleza, todo funciona con un propósito. No hay nada que no tenga un propósito. Y uno de los más importantes que podemos ver aquí es el caso de la fotosíntesis. Algo tan complejo que, nuevamente, es imposible que haya sido parte del azar. ¿Se acuerdan que delante dijimos que todo era necesario, todo era parte de un ciclo? Ya, esta no tiene nombre, se me olvidó ponerle el nombre, pero ¿qué es? La Polinización. polinización, La polinización. ¿Y qué bicho es ese? Una una abejita. abejita, la Una abejita maya. Una abejita maya. Se tira un pedo y se desmaya. XD. XD. Es importante, no sé si muchos han estado al tanto de las noticias últimamente, de lo importante que son las abejas en nuestro mundo. Sí. De que si las abejas son uno de los mayores polinizadores del mundo entero. Y si no existieran las abejas, entonces habría un desequilibrio en cuanto a esto, en cuanto al ciclo natural. Un ciclo natural que ya entendimos de que es un ciclo diseñado, que no es un ciclo al azar. Y con esto nuevamente quiero hacer sentido a esto. Toda la creación, toda la naturaleza está relacionada y está unida entre sí. Funciona en una armonía total. Todos somos necesarios para todo. Es como si de verdad la naturaleza fuese hecha como un componente unido. Hay que esperar 10 minutos para que Como esté entes caliente. separados, sino que como todo, algo que cumple una sola función en específica y una sola guía. Y esto es muy importante para nosotros porque también somos parte de este diseño global, de este diseño general. Así que con esto les quiero decir que seamos conscientes, cuidemos a la abejita, no matemos a la abejita, y entendamos la maravilla de los procesos que hay en la naturaleza a través de los animales y de las plantas y de toda la creación en general. Dani, Eso. una Dime. consulta, o no sé si una aporta al tema, Dale. pero creo, si no me equivoco, sin la polinización prácticamente no existiría el alimento. De hecho, O sea, una prueba más de que sería, o sea, en el fondo esto funciona como un mecanismo perfecto, porque pensemos, complementando un poquito lo que tú estabas diciendo, pensemos en que quizá, supongamos, dejamos de lado las abejitas, por ejemplo, que polinizan. Creo que solamente 2 árboles en el mundo se autopolinizan. O sea, todas las otras plantas, todas las otras verduras, los otros alimentos, todo lo otro, valga la redundancia, todos los otros alimentos tienen que ser polinizados por abejas o por algún otro bichito que haga la misma pega. Entonces, entendiendo lo que estás diciendo, esto es un engranaje perfecto, es un reloj que funciona a la perfección. Exacto. Tal cual como lo decía. Es un mecanismo tan complejo que si tú quitas una pieza del mecanismo, todo se deja de funcionar. Me encantó el ejemplo que diste del reloj.
quitan una pieza en el reloj y el reloj deja de dar la hora, deja de avanzar. Así de compleja es nuestra naturaleza, así de complejo es este diseño. Que sin la polinización, como decía Lenny, no hay producción de alimentos porque dependemos de las plantas. Las plantas nos dan oxígeno, nos dan alimentos, nos dan sombra, evitan como el exceso de calor en el ambiente. Si se fijan, si sacamos este pequeño elemento diminuto del diseño de Dios, entonces todo se viene abajo. ¿Ven? Si Dios creó todo con una perfección total. Ya, ¿quién me dice qué es esto? ¿O qué parece? Porque está complicado. ¿Qué parece esto? Sistema digestivo. Sistema digestivo por ahí, ¿ya? ¿Quién más? Vamos, tírense una. Un motor de auto. ¿No es el ciclo del agua? No sé. El ciclo del agua, dicen por ahí. No, ¿Ya? no es el no. ciclo del agua. Mire que estudié el ciclo del agua con el SAM y todo esto. ¿Eso no es una célula vegetal? ¿Proceso de ebullición? Proceso de ebullición, célula vegetal, dijeron por ahí. Sí. ¿Ya? ¿Quién dijo célula vegetal? Yo, el Andrés. El bastardo del Andrés. Está cerca, pero no. ¿Alguien más? Respiración celular. Respiración celular. Ya, miren, No, déjenme no, decirles que esto, que ustedes lo ven y parece un motor de auto, ¿no? Es la colita o el flagelo de una bacteria. Oh, entramos a es hablar de otra de las increíble. cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entramos a hablar de otra de las cosas, de otro de los términos importantes del diseño inteligente, lo que se llama complejidad irreductible, que es muy relacionado a lo que decíamos antes, en que un sistema tan, pero tan complejo, como lo ven acá con el flagelo bacteriano, que si tú quitáis un solo elemento, el sistema se viene abajo completo. Es imposible quitar un elemento del sistema, porque no se puede reducir, ¿cachai? Porque está hecho de tal forma, de tal perfección, que es imposible que este mecanismo, porque lo que vemos aquí es un mecanismo, para que la cola de la bacteria se mueva y ésta pueda desplazarse, es tan complejo que es imposible quitarle algo porque tiene todo lo necesario para moverse y sobrevivir. ¿Ya? Esto, y después podemos ver, ahí les dejo tarea para ustedes que busquen otros ejemplos de complejidad irreductible, pero por ejemplo, el ojo es un elemento demasiado complejo que si tú le quitas un elemento, el ojo deja de funcionar como debería funcionar. Por eso muchos usamos lentes. Bueno, eso. Y fíjense, estamos hablando de lo más pequeño, incluso lo más pequeño tiene un diseño por parte de un diseñador. ¿Ya? Y también lo podemos ver en otros patrones, como por ejemplo la complejidad de las formas de los copos de nieve, la complejidad que vemos al ver microscópicamente el azúcar, la arena, los minerales, etcétera, 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 etcétera. Daniel, consulta. Mira, acá tenemos una pregunta que está hace rato, que es del Brian. Dice, tú hablaste del sistema de creación inteligente, pero es algo que las personas deístas también creen. ¿Cómo puede decir que es el Dios cristiano y no una deidad sin relación con el cristianismo? Bueno, ahí nos metimos un tema que vamos a hablar más adelante. Fuiste a la vez, Brian. ¿Sí o no? Pero pues yo creo que puedes dar alguna respuesta, quizás no tan profunda, pero relacionada con lo que te está preguntando Brian. Que es maravillosa pregunta. Pero yo la dejaría para el final. Ya, dejémosla entonces para el final, para el remate. Dejémosla para el final. ¿Ya? Porque sí, pero estaba considerado eso, ¿ya? Y quizás por ahí se vaya respondiendo. Ya, Dani, Oye, Daniel, otra cosa. Dime. Mira, tenemos ya más personas que se unieron. Tenemos a Gerson Riquelme, a Mabel Ramírez, a Jaime Salazar también, los saludamos. Si nos puede hacer un pequeño resumen, muy pequeño. Hermana Carmen igual, Lenny. De lo que, hermana Carmen también, disculpen. Que es la colíder de allá de los jóvenes. Resumen. Ya, un pequeño resumen, hermano, de lo que hemos hablado hasta el momento. Muy cortito. Ya, va a ser cortísimo. Estamos hablando de diseño inteligente. ¿Ya? El diseño en sí, como nosotros lo conocemos, es algo que tiene una funcionalidad. Y cuando uno diseña, lo hace por una necesidad. Por ejemplo,
mi necesidad es poder escribir lo que yo pienso. Entonces el diseño me responde con un cuaderno, ¿ya? Que es un objeto funcional en donde yo puedo escribir. Ahora, podemos ver que en la naturaleza, en el universo, en el espacio y en todo lo que nos rodea natural, hay un diseño, hay una funcionalidad. Y es algo que es tan complejo, por ejemplo, la bacteria, la fotosíntesis, los procesos, los ciclos naturales, son tan complejos que es imposible que estos diseños hayan sido hechos por azar. Necesariamente tuvo que haber alguien que diseñó todo, ¿ya? Eso es más o menos el resumen, y ahora hemos estado viendo algunos ejemplos a gran escala, del espacio. Bueno, Así entonces, después... en síntesis, Dani, en síntesis del resumen, estamos entendiendo y estamos llegando al punto, nos estás esquinando de alguna manera, a entender que detrás de todo esto, sí o sí, y lo recalco, tiene que haber un diseñador. Exacto. ¿O me equivoco? Exacto. Por lo tanto, si hay un diseñador, hay una mente inteligente, ¿no? Exacto. Y vamos a pasar estos otros dos ejemplos rápido, en honor al tiempo y para que hayan preguntas. Este es el hombre de Vitruvio de Da Vinci, popular obra de arte. Nuestro cuerpo es, y tomando en cuenta todas las cosas que vimos anteriormente, nuestro cuerpo es un claro ejemplo de diseño inteligente. Porque es un sistema tan complejo que si le falta una parte a nuestro cuerpo, empieza a fallar el sistema completo. Y nuestro cuerpo en sí está lleno de sistemas que funcionan para poder darnos la vida a nosotros, para que podamos funcionar bien. Sistema digestivo, sistema nervioso, el cerebro es algo totalmente complejo que hasta ahora todavía no se tienen suficientes estudios sobre él, sobre los pensamientos, sobre las emociones. Así que, en resumen general, nuestro cuerpo es tan complejo que necesariamente, y aquí queda muy bien ilustrada esta escena, que este estudio como del cuerpo humano, de que hay un diseñador detrás de esto. Y el último que vamos a ver es el ADN. Y tomo el ADN porque aquí quiero hacer un ejemplo práctico. Ya. Y los matemáticos. Si ahora tiro un dado, ¿qué probabilidad hay de que me salga un 6? Un sexto. Un sexto, 1 en 6. Muy bien. Ya. Si tiro 3 dados, ¿qué probabilidad hay de que me salgan... No, mejor 4, para no ser tan satánico. Si tiro 4 dados, ¿qué probabilidad hay de que me salgan 4 6? 1 entre 1296. Cacha. Ya. Muy bien. Ahora. Es multiplicar por si acaso, es multiplicar cada probabilidad. Un sexto por un sexto por un sexto, así. Es por eso. Muy bien, 6 elevado a 4, ¿no? Perfecto, ya, pero en fin. perfecto. Ahora, pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿La del dado? ¿La última? La del dado. Si lo tiro 4 veces, ¿qué probabilidad hay de que me salgan 4 o 6? Pero sí, si perfecto. tiro 1000 dados, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan 1006 en la primera tirada? No me respondan porque es mucha, ¿ya? Pero dentro de todo eso hay una mínima probabilidad, ¿cierto? Sigue existiendo una probabilidad. Sí. Sigue existiendo. Exacto. Sí. Pero, ¿cuánta es la probabilidad de que yo tire esos 1000 dados y los 1000 dados caigan de tal forma que se me construya un castillo con engranaje y con mecanismo? Ninguna. Ninguna. Ya. Ninguna. Eso quería graficar con el ADN y con todo lo que hemos visto anteriormente. Muchos dicen... O sea, sí hay, pero es inimaginable. Es imaginaria, claro, es una teoría... 0,000000000. Pero sigue siendo imaginaria, ¿cachai? A lo que voy con esto es que la única forma de que con un dado armemos un castillo es que nosotros mismos nos demos el tiempo de poner pieza por pieza y de idear una forma de que el castillo funcione. Esto resume como todo lo que hemos estado hablando. Y pongo el ADN porque es uno de los casos más claros, porque si bien es algo muy pequeño y algo que no podemos ver si no es con la vista de un microscopio, es aún así una de las cosas más complejas que tenemos, porque en él se encuentra todo nuestro código genético, y está en todo nuestro cuerpo, se relaciona con todo nuestro cuerpo. Los animales tienen ADN, pero uno distinto también, y es un elemento demasiado complejo,
y es imposible que el ADN, podríamos decir como que el material primordial de nuestro cuerpo, así, es imposible que haya sido hecho por parte del azar, por parte de repetición de acontecimientos. Es imposible. No hay ni siquiera una mínima probabilidad de que esto haya sido hecho sin la guía de alguien más poderoso. Y ahora, para hacer una diferencia, ¿esto podría ser un diseño? Sí. Sí, Sí. pero esto es formado por el viento. ¿Ya? Aquí podemos decir, ya, es muy bonito y todo, pero esto lo hace el viento. Muy volátil. Es muy Pero- volátil, exacto. Pero hay un patrón. Hay un patrón, pero aún así Sí. es formado por el viento. Aún así, Exactamente. esto va a ir cambiando, o difícilmente se va a ver dos veces un igual. Pero esto no, ¿ya? Esto no podemos decir que el viento lo hizo. Esto es como en la misma relación anterior con la del dado. Y aquí vamos a resumir un poco más todo lo que estuvimos viendo. Con todo Oh, lo qué que hermoso. vimos, con todos los ejemplos que pudimos entender, necesariamente tuvo que haber alguien detrás de todo esto. Necesariamente tuvo que haber una mente pensante detrás de toda la naturaleza. Necesariamente tuvo que haber un diseñador. La creación tuvo un proceso perfecto. Lo imperfecto no crea lo perfecto. Necesariamente tuvo que haber alguien perfecto que haya podido diseñar toda la complejidad que conocemos. Entonces empezamos a ver ciertas características de este creador, de esta persona. Dijimos que el Big Bang creó el tiempo y el espacio. ¿Ya? Entonces, si alguien creó el tiempo y el espacio, necesariamente tiene que ser alguien que no se rige ni por el tiempo ni por el espacio. ¿Ya? Un ser atemporal y espacial, un ser eterno. Además, está por sobre todas las leyes físicas que conocemos y no se rige por ninguna de ellas. ¿Ya? Vamos entendiendo ciertas características desde diseñador. Bueno, déjenme decirles, chiquillos, que en la Biblia se describen a este personaje, a Dios, como el diseñador, como el creador de todo. Y ahí quizás un poco respondiendo a la pregunta del Brian, de que si bien con esto nosotros podemos llegar a entender de que existe algo más allá, pero puede ser una energía, o puede ser cualquier Dios de cualquier otra religión. Pero el acercamiento más cercano, valga la redundancia, que tenemos a este Dios, a este ser que cumple todas estas características, está descrito en la Biblia. Y ojo, que los que escribieron la Biblia no tenían conocimiento científico y aún así fueron capaces de describir todas estas características que ahora podemos entender a través de la ciencia. Dios es eterno, y ahí les dejo a ustedes la tarea de que poder buscar eso. Dios es inmutable, no es que no le preocupe nada, sino que es un Dios que no cambia. Es omnipresente, no se rige al espacio, es omnisciente, lo sabe todo, es atemporal y es omnipotente, está por sobre toda ley de la naturaleza que tengamos. Así que, un poco respondiendo a lo que decía el Brian a través de argumentos bíblicos, pero yo creo que la mejor forma de poder comprender que es nuestro Dios el correcto es a través de la fe y de la experiencia. Porque los argumentos te pueden dar muchas cosas, te pueden servir para muchas cosas, pero con la fe es cuando realmente vas a conocer a este creador. Por eso lo principal es poder estar dispuesto a conocerlo. Amén. Ya. Y a modo de conclusión, de resumen, podemos entender que todo lo que existe, todo lo que está creado, se hizo a partir de alguien. Alguien lo pensó. ¿Ya? El creer que no hay nada detrás de todo es ilógico. Ahora, sí podemos discutir, como decíamos antes, quién es la persona que está detrás de todo. Eso ya está más a tema de discusión. Pero es imposible que todo lo que tenemos haya sido por materia o por consecuencia del azar. ¿Ya? Y eso, chiquillo. Ahora, ¿hay preguntas? ¿Hay algunas preguntas? Me gustaría saber si tienen preguntas. Dani, Dime. Dani, yo me voy a adelantar un poquito.
Y bueno, en consecuencia de lo que nos acabas de decir. Entonces, esto que tú nos acabas de exponer de alguna manera, con el final y con la conclusión, podemos entender que muchos argumentos quizá ateístas o no creacionistas, que se basan fundamentalmente en que la nada creó la nada. Y con esto que tú nos acabas de decir, o sea, nos queda súper claro que es imposible que la nada pueda crear la nada. Exacto. Ya, perfecto. Y de hecho va de acuerdo con una de las leyes de la termodinámica, que tú no podés crear nada, o sea, no puedes crear algo a partir de la nada, si no me equivoco, es la segunda. Exactamente, Claro. Preguntas. Ángel. ¿Quién me escribió? ¿No? Sí, tengo una. Nada que ver. Ah, ya. Es retrocediéndose un poquito de lo que estábamos hablando de la naturaleza y sus propósitos. Cuando hablaste sobre eso, y para que entendamos un poquito igual las funciones de otras cosas o seres vivos. Por ejemplo, bueno, cuando estuviste hablando de las abejas, ¿cierto? Y todos sabemos el rol que cumplen en la humanidad, pero ¿qué pasa con otros seres vivos que son como los ratones, las baratas, que no tienen como una función específica, las moscas? Ya. Bueno, mira, yo quería responder esa pregunta. Por ejemplo, todos los animales tienen algo que hacer en la naturaleza. Por ejemplo, una de las cosas que hacen las moscas, por ejemplo, sería comer lo que se empieza a descomponer. Por ejemplo, hay también varios animales súper grandes que hacen eso, ¿cachai? Pero yo no te podría decir para qué sirven los ratones porque yo no sé. Pero uno de los que preguntaste fue la mosca. Sí, sí. Perdón, ¿quién habló? No sé. El Brian. Brian Brian. Siéntese para saber quién es el que habla, porque como no tiene foto, porfis. Déjenme decirles que el Brian le atinó totalmente. Porque muchas veces nosotros, hay ciertas cosas que nosotros no entendemos de la naturaleza. Por ejemplo, y respondo, los ratones cumplen la misma función que las moscas. Tanto los ratones como las moscas, como los gusanos, como, no sé, a veces también las baratas, la mayoría lo que cumplen es que limpian. ¿Ya? El ecosistema, todo. El ecosistema. Nosotros generamos mucho desecho. La naturaleza genera mucho desecho. Imagínense que en el mundo natural, en los bosques, cuando un animal muere, ese animal, ¿cómo se limpia ese lugar? A través de los ratones, las moscas, los gusanos, etc. Animales carroñeros también todos. Además que otra cosa que también, por ejemplo, se explica en los ciclos, es de que, por ejemplo, el ciclo de, no sé, por ejemplo, el amoníaco va con eso de que un animal muere y empieza a soltar como esos elementos. Y después empieza a hacer otro ciclo y así, pues. Ahora, si se fijan, en todos los animales, en toda la creación, hay algo. Hay alguna funcionalidad. Hay tarea de cada uno, claramente yo no me conozco todos los procesos de todos los animales, pero hay tarea de cada uno de entender de qué hacen estos, y de que sí hay una función detrás de todo esto. ¿Puedo dar una opinión? Abierto para que pregunten y opinen, chiquillos. Mi nombre es Salomé. Hola, para Salomé. los que no me conocen. Con respecto a lo que tú hablabas antes. La tía Salo. La tía Saca. Oye, ya. No puedo retarte en público. Lo que tú hablabas en un principio, lo ordenado, que Dios es un Dios de orden. Cuando tú mostraste una imagen que no sabíamos lo que era y algunos dijeron el ciclo del agua y así muchas cosas, bueno, yo con el Salmi he tenido que estudiar el ciclo del agua y cosas que uno no tiene idea, absolutamente idea, porque uno ve que están nomás. Pero cuando te toca estudiarlas para llevar, en mi caso, a mi hijo para hacer un trabajo, te das cuenta que todo tiene un ciclo, todo, absolutamente todo. Desde lo que decía Brian, desde que muere un animal, el proceso de descomposición, los ácidos, que llegan los otros animalitos, los carroñeros, los insectos, el ciclo del agua y así la fotosíntesis, todo está hecho por algo. Aunque a mí me cargan los insectos, me cargan las ratas, todo es parte del ecosistema y sirve para algo, y ahí uno puede ver la majestuosidad de parte de Dios, la omnipotencia de parte de Dios, la omnisciencia, o sea,
ni el ser humano ha podido en un 100% clonar a alguien. Ha intentado, pero no le ha resultado, porque nuestra mente es limitada. En cambio, Dios es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Son, ¿cómo se dice? Son cualidades solamente que son de parte de Dios. Entonces, ver en todo lo que está creado, crean o no crea la gente, pero nosotros sí, que sí creemos, podemos fijarnos en cada detalle la perfecta obra de Dios. O sea, yo hace un tiempo atrás estaba embarazada de la Vicky, el último bebé, y ver cómo tu cuerpo empieza a cambiar y puede dar vida de la nada, de algo tan chico, y yo digo, pero ¿cómo se enhanchan los huesos? Que aquí es lo perfecto de Dios, el perfecto Dios creador de todas las cosas. Ese es mi aporte. Exacto. Ahora la misión de cada uno es que cada vez que estudien algo, que vean su cuerpo, que vean cómo se cicatrizan las heridas que de repente tienen, entiendan de que todo eso es parte del diseño que Dios tuvo. O sea, que se empiezan a maravillar un poco con las cosas que vemos. Oye, Tengo Daniel, una pregunta. Daniel, tengo... pues, después. Espérate, el Seba. Sí. Mira, la anoté, de hecho, la pregunta es la siguiente. Hablaste del espacio y de lo complejo que sería que llegáramos a existir, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, como sabemos que no sale en la Biblia en ningún lado, y siempre ha sido un misterio, y no sabemos si realmente existe, pero igual, ¿es posible que existan los extraterrestres? ¡Boom! ¡Boom! Con esto. Nos desviemos del tema, por favor. Ya, mira, sí. Lo vamos a ungir con aceite hirviendo ese. Es una pregunta constante cuando... ¡Sacrílego! ¡Hereje! No, mira, ¡Hereje! Es posible, po. Pero es que mira, Estamos hablando de los dados. déjame decir eso mismo, mira. Es que siempre que uno habla del espacio en el ambiente cristiano, es una duda que está constantemente y una duda que siempre está en la iglesia y que se da miedo preguntar a veces. Mira. Hay que preguntarle a mi pastora Elena White. ¿A quién? ¿A quién? A mi pastora Elena White. Ella contesta en sus libros. Ya, muteado. Elena. Chao. Elena White, ya, ok. Sala para la próxima semana. El Tito trae una presentación. La vamos a invitar para que se meta al Zoom. Mira, la respuesta más sensata que uno te puede dar si tú preguntas si existen los extraterrestres es, no lo sé. ¿Por qué? Escúchame. Ya te metí igual. Sí, bueno, pero es que son esos misterios de la vida que Dios no quiso revelarnos. Así es. Dios no quiso que supiéramos eso. Si te fijáis al principio, hablamos de lo complejo que era que existiera la vida en la Tierra. Si hablamos del azar, es demasiado complejo de que pase 2 veces lo que pasó en la Tierra. De que en otra galaxia ocurran los mismos acontecimientos que ocurrieron en la Tierra para que existiera la vida. ¿Ya? Pero si hablamos con lo que estamos hablando nosotros, del factor Dios, a Dios no le complicaría nada el decidir en otra galaxia, en otro lugar, hacer lo mismo. Po. Pero la respuesta es un misterio. Es un misterio de Dios. Nadie tiene una respuesta clara. Y ojo, que la mayoría de los videos que vemos, de las fotos que vemos, hay que tener buen ojo para decir como que no, esto es falso. O sea, Daniel, el área 51 no existe entonces. Si existe, chicos, ¿qué hay ahí? No lo sabemos. Chicos, pero mira, bueno, hay un punto bien interesante que quizá es súper importante tocarlo. El Daniel nos partió hablando de hechos comprobables. ¿Ya? Ojo en eso. ¿Por qué? Porque muchas veces de repente confundimos teorías con ciencia. Y pueden haber, dentro de la ciencia existe la teoría, pero si no es comprobable, no puede ser ciencia o no es conocimiento. Entonces, los hechos fácticos son los que nos acaba de relatar Daniel sobre la creación y sobre que tiene que existir sí o sí un diseñador detrás, porque es un sistema muy complejo. Uh-huh. Ahora, lo que el Daniel no respondió sobre el misterio, lo que nosotros podamos hablar, si es que existen los extraterrestres, si existen otros planetas, la Tierra hueca, hay una infinidad de cosas que se hablan quizás muchas veces en Internet, vamos a llegar siempre quizás a lo mismo, porque vamos a llegar a un punto donde vamos a crear teorías
y esas teorías no van a estar basadas en hechos reales. Entonces, esa es la diferencia, que es súper importante que nosotros hagamos, que el Daniel nos está demostrando con hechos fácticos, con hechos palpables, la creación de Dios, ¿ya? Así que para que quede claro. Chiquillos, una cosa súper importante. Vamos a tener este tiempo ahora para las preguntas. Traten de hacerlas concisas para que el Dani las pueda responder, y así obviamente ya podamos cerrar el tema. Así que si alguien tiene alguna pregunta ahora en lo inmediato, levanta la mano y la hacemos pública. Dani. El Brian levantó la mano. ¿Brian? Sí, espera, el Brian tenía una de hace rato. Escuchamos, Brian. Ya, mira, es que igual es una pregunta difícil porque es como una paradoja, entre comillas. Por ejemplo, ¿tú cachai esa paradoja que dice, si Dios es omnipotente y omnisciente, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Hay notado esa pregunta? ¿Ya? Entonces mi pregunta era que si Dios es todopoderoso y lo sabe todo también, entonces ¿por qué no puede, no sé, hacer que todos crean y que, o algo así, bueno, no es como preciso, pero algo parecido, de que todos crean y de que todos lo adoren y por ejemplo, tengan el libre albedrío, si es todopoderoso y omnisciente? Ya, mira. Ahí quizás nos desviamos un poco del tema, y sí, es muy complejo. Tenemos que entender que, primero, Dios no va a hacer algo o no va a tratar de obligarnos a pensar de una forma distinta. En eso está el libre albedrío. De hecho, podríamos decir que por eso mismo existe el mal, porque la gente decidió hacer el mal, ¿ya? Piensen que si Dios impusiera que todos lo adoraran, entonces no tendría sentido la elección de elegir a Dios. Ahí está lo importante, cuando tú eliges por Dios. Si todo fuera como un robot, no hay elección, ¿ya? Y hablando de esta paradoja, tratemos de evitar medir a Dios con términos humanos. ¿Cachai? Es como si fuéramos a esta pregunta decir, si Dios lo puede hacer todo, ¿Dios puede hacer una piedra que Él no pueda levantar? Es una paradoja, pero el error está en la pregunta. El error está en que estamos tratando de medir a Dios con condiciones humanas. Dios se presenta como, de forma que nosotros entendamos a través de las emociones, del amor que nos tiene, de la compasión que nos tiene, pero tratar de medir a Dios con conceptos como qué tan fuerte es, qué tan pesado puede ser. Esos conceptos, ahí está el error en la pregunta, cuando tratamos de a Dios darle como una limitante humana. Pero Ahora, igual, bueno, ya no importa. Tiempo. Brian, mira, bueno, complementando un poquito lo que decía el Daniel, referente a la pregunta que tú hiciste en cuanto al por qué existe el mal, si Dios es todopoderoso. Y mira, yo esa misma pregunta me la hice hace un tiempo y créeme que también me daba vuelta en la cabeza, pero mira, llegué a un video X que me quedó bien grabado. Y el video decía lo siguiente. Había un profesor que le decía a sus alumnos, ¿Se pegó? Se pegó, Mauri. ¿Cómo? Te pegaste. Se pegó. Se pegó, chuta. ¿Pero Ahí se sí, escucha ahí ahora? habla, ahí habla. Ahora Sí. sí. Ya, voy a hacerla bien cortita para que no se me pegue. Esta misma pregunta, yo la vi en un video, que había un profesor que hacía este cuestionamiento a sus alumnos y les decía, ¿por qué existe la maldad si Dios existe? O sea, es contraproducente que exista Dios, que Dios es el bien, es el amor, y exista la maldad. Entonces, había uno de sus alumnos, que si no me equivoco, se hace la similitud con Albert Einstein, que él responde y dice, profesor, solamente la maldad existe por la falta de Dios en el corazón del hombre. De hecho, él contestó y dijo de una manera totalmente científica, él dijo, científicamente no se puede medir la oscuridad, porque la oscuridad es solamente la ausencia de luz. Científicamente,
el frío no se puede medir, porque o sea, se puede medir, pero científicamente y filosóficamente no es medible, porque el frío es solamente ausencia de calor. Entonces, en resumen, Brian... Perdón, Lenny, una corrección técnica. No es que se pueda medir. Científicamente la oscuridad y el frío no existen. Eso. Claro, es que eso es lo que voy, eso es en lo profundo. No existen. Entonces, es solamente la ausencia de lo otro. En este caso, la ausencia de luz. Entonces, en ese sentido, Brian, si te queda quizás como una respuesta, la ausencia o sea, la maldad en el corazón del hombre se puede resumir en la ausencia de Dios en el corazón de ese hombre. Entonces, quizás, no sé, para que te quede ahí como alguna respuesta un poquito más clara. Bueno, igual hay que entender que hay cosas que son difíciles de explicar, chiquillos, así que los que saben un poquito más del tema están tratando de hacer lo posible igual por responder, pero hay que entender igual, porque somos seres limitados, ninguno es científico, astronauta o algo, para que pueda dar mejor explicación, así que también entendamos eso también cuando recibamos la respuesta, que de repente hay cosas muy rebuscadas que ni científicamente tienen respuesta, así que... Sí, pero igual una pregunta, bueno, o sea, la pregunta, o sea, bueno, no sé cómo explicarlo, ya, la cosa es que Dios no podría llegar así a dar las mismas consecuencias o la misma solución con un proceso así como que nos guste a nosotros, como por ejemplo, no sé, el Dani había dicho de que no podemos medir a Dios así como con cosas humanas, pero por ejemplo, nosotros podríamos ser todos cristianos, o sea, como lo estaba diciendo, pero sin obligarnos, porque, o sea, es todo por eso también, pues. También no nos podríamos dar cuenta de que, no sé, nos está controlando o cosas así. Es que ¿dónde estaría la elección ahí? ¿Sí? Te entiendo lo que estás diciendo. Es como, ¿qué pasa si Dios influencia en nuestras mentes para que tomemos las decisiones y nos volvamos cristianos todos? ¿Cachai? Sí. Pero nuevamente ahí no hay una libre decisión tuya, ¿cachai? Ahí, independiente de... Estáis siendo un robot igual, pero simplemente estáis siendo un robot distinto. ¿Puedo agregar algo chiquitito? Seba, dale. En cuanto a lo de la maldad del hombre y todo eso, de que Dios, si es que puede, Él, lo que tú estás diciendo, si es que Dios puede hacer que nosotros creamos o que hasta el más malo, más con el corazón más de piedra, pueda creer en Dios para que no exista la maldad. Si Dios hiciera eso, todo el proceso perfecto espiritual diseñado por Dios sería contradecido. Por lo tanto, Dios no sería, en sus decisiones, no sería perfecto. ¿Por qué? Porque Dios, desde el momento en el que creó al hombre, lo hizo con libre albedrío, lo hizo con decisiones, lo hizo ¿para qué? Para tomar decisiones por sí mismo y para tomar sus propios caminos, teniendo en cuenta de que Dios o el estar caminando junto a Dios fuera una elección de él. Entonces, si Dios hiciera eso, estaría contradiciéndose a sí mismo. Y Dios es un ser perfecto y no se podría contradecir. Y si tú te fijas, existe la manera de que al final de todo no exista más maldad. Y ese día va a llegar. Y de hecho fue prometido en el primer día en el que el hombre pecó por primera vez, si te fijas. Así como el diseño perfecto que estamos hablando del mundo, también el Señor y Dios hizo un diseño perfecto para llegar llegar a nuestro reencuentro con Jesucristo, a nuestra redención. Entonces ahí está, o estás con Dios o no lo estás. Si no, no tendría sentido. Habría algo que no, ¿cómo que se llama esto? Dios no sería perfecto en sus decisiones y no sería perfecto en lo que él mismo creó. A fin de cuentas, como decía Lenny, como decían todos los demás, la maldad es la ausencia de bondad. O sea, la maldad en el corazón de un hombre es la ausencia de Dios en el corazón de un hombre. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que también existe el mal. Sí, es complejo, pero cuando tú abres tu mente a entender de que Dios
va más allá de las limitaciones humanas, que es algo que nosotros no podemos entender. Y Él ha sido manifestado en tu vida de diferentes maneras, de cosas tan pequeñas que a lo mejor ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que Él obra. A la final uno se da cuenta de que Dios es bueno en ese sentido. Y Dios sufre cuando sus hijos, o porque todos somos sus hijos. Cuando alguien asesina a otra persona, Dios sufre. Ponte en el lugar de un padre. Un padre normal, terrenal, tiene dos hijos, uno es bueno y el otro es malo. Uno es ladrón, drogadicto y mata personas. El otro es bueno, no miente, trabaja y todo eso. ¿Qué haría ese padre? Ese padre no puede obligar a su hijo malvado a que se haga el bien, si a la final es decisión de él. Pero ese padre siempre va a amar a los dos hijos, en ese sentido. Y ese padre siempre va a tener el retorno de su hijo con los brazos abiertos. Bueno, ese es mi... Bueno, esperamos que haya quedado respondida tu pregunta, Brian. En el caso de que no, vamos a hacer el... ¿Sí? Cerramos, porque esto igual es un tema que da que se escapa de esto. Ya quiero hablar, y oye, y la Abdel también tenía duda para que avancemos con ella también. Sí, pero ¿va a contestar tú? ¿Vas a preguntar tú o la Abdel? Quiero aportar algo ya, dale. de lo que están hablando. Con respecto a lo que dice Seba, ojo también, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero solo aquellos que le confiesan a Jesucristo en su corazón y son salvos, son hijos de Dios. Ahí hay que hacer una aseveración, pero porque de repente la gente así del mundo común y corriente dice, no, si todos somos hijos de Dios. No es así. Y eso hay que tenerlo en claro. Y con respecto a lo que habla de las decisiones, el libre albedrío, desde el principio, Dios lo hizo perfecto todo, lo que hemos estado aprendiendo en el día de hoy. Dios todo lo hizo perfecto. Y desde el inicio, desde la creación en sí, le dio al hombre y a la mujer la habilidad y la capacidad de decidir el bien o el mal. Y al tú decidir, tus decisiones tienen consecuencias para bien o para mal. Adán y Eva tenían todo. Yo a veces te digo, ¡ay, ¿por qué, Señor? Lo tenían todo, absolutamente todo. Pero la serpiente fue astuta, tentó a la mujer, pecó y luego pecó el hombre. Uno dice, pero ¿cómo cayeron si lo tenían todo? Así es el ser humano. Dios les dio la capacidad de decidir, no que fueran robots, no que fueran unos títeres, unas marionetas de él, sino que con la capacidad de que teniendo toda la información que él dio desde un principio, mira, aquí tienes todo el panorama, todo esto es para ti, pero esto no lo hagas, porque si tú haces esto te va a pasar. Y aún así el ser humano, por decisión propia, decidió hacer a lo contrario a lo que Dios le había estipulado y anticipado y enseñado desde antes. Entonces, hay, Brian, o en general a todos, a veces que no vamos a tener explicación para todas las cosas. Lo hablábamos la semana pasada con los chiquillos, a veces nuestra mente humana quiere tener respuestas así súper concisas para todas las cosas, pero como cristianos, nuestra confianza y nosotros vivimos también, en cierto modo, por fe. Entonces, yo creo que si hay tanta maldad en el mundo es porque la gente ha decidido no considerar a Dios en sus vidas. Y esa es súper simple la respuesta. Dios mandó a su Hijo para morir por toda la humanidad, no solo por los que creyesen en Él, sino a morir por toda la humanidad. Pero ¿qué pasa? No toda la humanidad quiere creer en Él. ¿Dios los va a obligar? No. ¿Dios quiere que mueran? Claro que no. Él quiere que todos se arrepientan y le obedezcan y les sirvan. Pero van a haber algunos que por su decisión van a ir a una condenación eterna. Entonces, ¿quién es el malo de la película aquí? ¿Es Dios o nosotros que no sabemos tomar buenas decisiones teniendo el panorama completo de lo que nos conviene y de lo que no? Esa es mi opinión. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver. Dale. Quiero tomar todo esto y llevarlo al tema, ¿ya? Porque igual con el tema de la maldad nos desviamos un poco. Y con todas las respuestas que ustedes han dado, quiero llevarlo al tema de la creación.
porque ahora actualmente la creación está para embarrar, ¿ya? El calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, el derretimiento de los polos, todas estas cosas que prácticamente hacen como que la naturaleza o que nuestra existencia ya se pierda. Nosotros nos preguntamos, pucha, ¿fue decisión de Dios esto? Y ahí recurro a la respuesta que todos ustedes dijeron. No. Nosotros como seres humanos hemos impactado de tal forma en la creación de Dios de que ese diseño perfecto lo hemos corrompido. No hemos sido nosotros, ni siquiera como cristianos, que deberíamos ser personas que velen por la creación que Dios no hizo a nosotros responsables de ella en el Génesis. No lo hemos hecho. Y con eso quizás respondiendo a todo el tema de tantas catástrofes naturales, para volver al tema, es por lo que ustedes decían, por un tema de una mera decisión e intervención del ser humano. Ya eso, ahí sí. La Abdel tenía... vamos a ir a la pregunta del Abdel, ¿ya? Pero bien chiquitito antes del Abdel, respondiendo, bueno, las preguntas que se han suscitado en este momento. Este es solamente el segundo capítulo de 3, ¿ya? Son 3 capítulos de esta serie. Entonces, en este entonces nos tocó el diseño inteligente, como nos hablaba el Dani, ¿ya? Estas preguntas, chiquillos, si no las tienen 100% respondidas, que quizás no las vamos a tener al 100%, pero sí un poquito más claras quizás, viene en el siguiente capítulo. Entonces, chiquillos, bien atentos al próximo sábado también, porque viene un invitado especial que va a hablar precisamente de esto mismo. Así que ojo con eso. Abdel, te escuchamos. Que ya respondieron mi pregunta, que era la de los catástrofes naturales. Ya, perfecto. No, ninguna otra. Bueno, entonces tengo clara la respuesta. Pucha, no quería decir los cabros, pero voy a tener que responderle sus preguntas la otra semana. No, Titocho, sí, es especial es un invitado especial, no... Sí, no les digáis que soy yo, no les digáis, que te cayó. Oye, Dani, también quería acotar algo, sí, no es mucho, en realidad va a ser súper corto. Por ejemplo... Brian, cortito, por favor. Solamente cortito. Por ejemplo, todo lo que ustedes dijeron del diseño inteligente tiene que ver con una ley que, bueno, que es una ley, pues sí, no se puede contradecir. Tampoco pueden decir que no es así hasta que se demuestre lo contrario. De que, por ejemplo, existe la ley de ¿cómo se llama? De consecuencia, algo así, que se me olvidó el nombre porque lo estoy preguntando. La cosa es que se supone que nada en el universo puede hacerse por sí solo, ¿me entendí? Por ejemplo, la causalidad, ley de la causalidad. No, de la causalidad. Por ejemplo, esa ley dice de que cualquier cosa que suceda fue por algo anterior. Eso quería decir. Y también, por ejemplo, de que los átomos tienen una cuestión que son la energía con los electrones que hace que se mantengan en una órbita y que todo exista. Eso. Bien, Brian. Más ejemplos de diseño inteligente. Sí, clarísimo. ¿No? Tarea para la casa. Bueno, dale. Busquen el argumento cosmológico de Kalam. Lo voy a escribir en el chat. Que eso también apoya un poco el tema del diseño inteligente. ¿Puedo dar una bibliografía cortito? ¿Sí? Está este libro que es súper bueno, se llama el caso del creador, de Lee Strobel, muy bueno. Habla de todo eso. Daniel, ahí si querés te lo vendo. Chao. Eso. Sí, ya vamos a pasar a la publicidad. Ya, otra, mira, yo me voy a hacer una autopregunta. ¿Ya? Que algo típico que también esto es, que de repente suena complejo. El diseño inteligente apoya el Big Bang. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces con el Génesis bíblico? Yo esperaba esa pregunta, de hecho me estaba preparando para esa pregunta, porque si bien para la cultura cristiana es algo que de repente choca, porque cuando hablamos del Big Bang y cuando hablamos de que el universo se creó en millones y millones de años, creemos que eso significa de que todo lo que está en el Génesis es mentira, y no es así. Y quiero detenerme en eso. Y esto es una respuesta larga, así que pónganme atención. Y necesitamos un poco de la teología. Primero tenemos que entender, y voy a hacer una pregunta para todos. ¿La Biblia es un libro de ciencia? O sea, no. Voy a corregir porque la vez pasada dijimos que ciencia era conocimiento. Y conocimiento. Sí. ¿Cuál fue tu pregunta? No la entendí. Voy a especificar la pregunta.
¿La Biblia es un libro de ciencia biológica? No. ¿No? No ¿De especifica. ciencia Propiamente tal, no, astrofísica? pero sí explica cierta Ciertos procesos. realidad. Sí. Ojo ahí, ojo ahí, en ojo la ahí. Biblia. Ah, Ojo, Dime. no explica la cuenta. Porque es necesario, pues sí. Pero ojo, que mucha gente, ¿ustedes conocen a los terraplanistas? No. Sí. ¿No? Ya, mira, Sí. actualmente hay una corriente de personas que afirman y dicen que la Tierra es plana. Ah, sí, tú me ¿Y hablaste cuál de es, eso una vez. cuál es la principal fuente para decir que la Tierra es plana? La Biblia. ¿Cachai? Y en esto quiero detenerme. Y aquí vamos a hablar un poco de teología. ¿Ya? Cuando entendemos o cuando leemos la Biblia tenemos que entender de que no es un libro de ciencia biológica, de ciencia física. Tiene ciencia, sí, pero el propósito de la Biblia no es enseñarte ciencia, no es enseñarte cómo fue creado el universo, sino que el propósito es poder darte una enseñanza a tu vida espiritual, poder darte una guía y poder enseñarte el camino redentor del hombre con Dios. ¿Ya? Que entre medio de la Biblia haya historia, haya ciencia y se cuenten distintas cosas, es otra cosa, pero no es su propósito. Así Bueno, que que mucho cuando más que leemos eso, el igual. Génesis... ¿Ah? ¿Puedo contar algo? Igual como la Biblia lo están tomando como un libro simplemente, pero recordemos que es la palabra de Dios, pues va mucho más allá que una letra. Entonces hay que igual darle un énfasis mucho mayor. Exacto. Por lo mismo entendemos eso, de que es la palabra de Dios. Y es la revelación que Dios quiso darle a su pueblo. En la Biblia no se encuentra toda la revelación del mundo, porque Dios no le interesó darnos toda la revelación, sino que solamente algunas cosas que no iban a servir a nosotros. Daniel, y con respecto a eso que dices tú, también en la palabra dice que faltarían libros para haber escrito todo. Exactamente. O sea, Exactamente, mira. todo lo que ha hecho Dios no cabe en la Biblia. Es algo, yo creo que como lo que Dios quiso revelarnos solamente. Y de hecho, y de hecho hay mucha gente y conozco personas que se cuestionan y dicen, oye, por ejemplo, pasando a otro tema, dicen, oye, ¿cómo se creó? O sea, ¿cómo Adán y Eva solamente tuvieron a Caín y Abel y ellos pudieron procrear? Entonces se cuestionan de que, por ejemplo, dicen, entonces tuvieron que haber más seres humanos. Y es precisamente lo que dice ¿No tuvieron solo a Caín y Abel? No, pero escuchen un poquito. ¿Por qué? Porque se dice que la palabra, si hubiera, como dice la Salo, si se hubiera escrito todo, no hubiera alcanzado. Entonces hay cosas que no están explícitas en la palabra, pero sí están implícitas. O sea, no están escritas al dedillo, o sea, no están puestas así de manera textual, pero sí, si uno se da la vuelta y se da el tiempo de poder estudiarlo, sí lo puede llegar a entender. Pero claro, son cuestionamientos que se hacen y si se hubiera escrito literalmente no hubiera alcanzado. Pero eso, vayamos más allá. Síganme el hilo. Ya entendimos de que Dios no quiere revelar como, o sea la revelación de Dios, pero no está completa. ¿Ya? Dios amó tanto a su pueblo que la forma en que le comunicaba las cosas era de la forma en que ellos lo entendían. ¿Ya? Cuando hablamos del relato de la creación de los 7 días, no tenemos que tomarlo como un hecho científico, sino que tenemos que entender cuál fue el propósito de Dios al entregarle a su pueblo ese relato. Porque para los judíos, para la cultura de los judíos, ese era su relato de la creación. Y ahora imagínense, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Según la tradición judía, Moisés escribió el Pentateuco o parte del Pentateuco. Imagínense a Moisés escribiendo el relato de la creación de los 7 días, maravillado porque Dios era tan perfecto que había creado toda la creación en 7 días, y maravillado porque su relato de la creación, o el relato de Dios, era más detallado que cualquier otro relato de Medio Oriente, de creación, pues de los dioses babilónicos, de los dioses sumerios, todos esos tenían relatos muy chalados, pues imagínense. Imagínense que en ese momento, cuando Moisés estaba relatando la maravillosidad de Dios, Dios le dice, calmado Moisés, calmado. Borra esa parte. Te voy a explicar cómo se hizo el universo.
te vamos a hablar del Big Bang, de millones de años, te vamos a hablar de astrofísica, te vamos a hablar de esto y esto y esto. Moisés se le reventaba la cabeza, ¿cachai? Eran términos que de ninguna forma iba a conocer. Por eso entendamos de que Dios, o el propósito de Dios al explicar la creación de esa forma, es que nosotros podamos entender qué había detrás. Y tarea para la casa, cada uno poder entender cuál es el propósito de la creación. Podríamos decir así como a la rápida de que entender que Dios es perfecto y que Dios nos creó a nosotros. Independiente del proceso, Dios nos creó y Dios guió toda la creación. ¿Ya? Así que esto no es que cuando hablamos del Big Bang decimos, no, el Génesis es mentira, sino que es para que entendamos cuál es el propósito de Dios al explicarnos su creación, y que ahora con los avances científicos podemos pulir más esos eventos. E incluso podemos seguir maravillándonos de lo complejo que fue la creación de Dios. ¿Puedo añadir algo cortito? Por favor. Andrés, dale. Que todos ustedes han estado como tratando como con argumentos de explicar como una y otra teoría, y por un lado igual es bueno, pero también igual pongámonos en el caso central de la palabra o de la Biblia. Y generalmente una de las cosas que yo he podido aprender en el último tiempo es que si Dios puso, por ejemplo, algo en un capítulo o en un versículo, generalmente nosotros tendemos como a tratar como de escabullir en ese versículo y empezar como a indagar sobre algo, pero en realidad en el caso particular, por ejemplo, del Génesis y de la creación, muchas personas se explican, claro, será verdad el Big Bang, y empiezan a buscarle como la quinta pata al gato en relación a lo que dice la Biblia, pero en realidad lo que a Dios le interesa no es cómo se creó el mundo, y a nosotros no nos debiese importar cómo se creó el mundo, da lo mismo, sino que va mucho más allá el mensaje que lo que nos quiere transmitir Dios, sino que es para qué hemos sido creados. Entonces, a lo que voy yo es que tal vez los medios por los cuales Dios creó el mundo, tal vez van a ser infinitos y Él nomás los conoce. Ni siquiera nosotros debiésemos preocuparnos de eso, sino que más allá de eso, Dios quiere transmitir otra cosa. El mensaje es otro, no es. Entonces, eso es como que igual, no sé, se los comparto a ustedes porque eso igual de repente a mí me quitaba el sueño o lo trataba de averiguar y nunca van a llegar a una respuesta porque eso es totalmente desconocido para nuestras mentes que son finitas. Bueno, para agregar algo, un poquito de eso que tú hablas, Andrés, bueno, esto que estamos haciendo se creó con el propósito. Bueno, primeramente todos los que estamos acá se supone que somos cristianos, ¿cierto? Somos hijos de Dios, conocedores de la palabra. Y esto Te se confirmo. creó con el propósito que... bueno, te confirmo, ya. Se creó con el propósito de que podamos entender otras perspectivas de gente que no es cristiana también, pues, porque muchas veces también el momento de evangelizar, ¿cierto? De predicar la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con un montón de creencias, ¿cierto? De argumentos de la misma gente que nos van a intentar contrarrestar nuestras creencias, ¿cierto? Nuestra fe en primer lugar. Yo por eso pensaba un poquito en lo que decía Daniel, porque se me olvidó. Se me olvidó lo que iba a decir. Se le fue la onda al tatita. Se me fue la onda. Yo sé que tenía que decir, dale comida al perro para que se quede callado. Mucha playa. Buena, Carlongas. ¿Ya se va? Y se quedó pegado, acción. No, es para intentar contrarrestar ciertos distintos puntos de vista que va a tener otra gente al momento de creer. Ahora me acordé, dijo el Daniel que en una conversación parece hace poquito, dijo que para otras personas la Biblia no tiene validez. Para nosotros sí. ¿Cierto? Para nosotros sí, pues, pero por eso necesitamos entender porque ¿cómo vamos a predicarle de Dios a una persona que no cree en la Biblia? O sea, todo lo que le digáis para él va a rebotar porque no le podéis señalar, no sé, un versículo bíblico, porque de cierta forma la Biblia para ellos no tiene validez. Entonces intentamos buscar un montón de perspectivas diferentes, ¿cierto? Acorde ¿Cómo también, llegar? claro, de cómo llegar a ellos, ¿cierto? De repente, claro, el tema da para largo, o sea, da para desviarse de un montón de cosas, pero lo principal es eso, que podamos entender que esto, bueno, de partida, como decía, somos personas cristianas, ¿cierto? Conocedores del Señor. Nuestro propósito principal es que otros vengan a Él también, por cierto, que otros vengan a sus caminos. Entonces,
enfoquémonos también en que esta conversación va para allá, o sea, va para aprender. Yo he aprendido un montón de cosas que se han hablado ahora y la semana anterior que tuvimos como el primer tema de esto. Y para eso estamos aquí, para aprender también de eso, o sea, y más o menos para que entienda igual Andrés y los chiquillos de la iglesia también de Altar Juvenil, nosotros lo hacemos también pensando con ese propósito, ya, o sea, nosotros, la palabra No es tiene que que nosotros ser estemos dudando. sí, tiene que ser nuestra mayor autoridad, ¿cierto? Sí, chiquillos, el Rodrigo quería decir algo. Pero un poquito, complementando lo que dice Ángel, claro, chiquillos, bueno, ustedes que están recién conectándose, como nosotros ya lo hicimos la semana pasada y este tema ya como que lo manejamos un poquito, era precisamente lo que dice el Ángel, era no cuestionarnos a nosotros mismos, sino que tratar de ver desde una mirada distinta a la palabra y entender este contexto bíblico, pero también mirado desde una persona que no muchas veces está en un contexto eclesiástico. Entonces, para que se vayan como ya sumiendo en lo que estamos, de lo que estamos hablando, chiquillos, es precisamente de eso. Así que, por eso les decía, el primer capítulo hablaba precisamente de esto. ¿Existe Dios? Nosotros sabemos que existe, como cristianos, obviamente, pero también desde una perspectiva desde afuera, tratar de explicarlo. Y ahora el segundo capítulo es este también, el diseño inteligente. O sea, ya entendiendo que existe un Dios, o existe un creador, o existe un diseñador, viene la segunda pregunta, o la segunda respuesta es, ¿quién es este diseñador? Y por eso les decía, les dejo el enganche listo para el tercer tema. Así que, eso. ¿Quién quería decir algo? El Jaime. Rodrigo. El Jaime quería ver. Ya, Hola, ya, Jaime primero, después Rodrigo. ¿Ahora sí? Sí, dale. Ya. No, yo quería solo preguntar por cómo me puedo poner al día con el tema que pasó la semana pasada. Que nosotros llegamos tarde y llegamos a la segunda semana, entonces quería ver si tenían algún material que podían enviar. Creo que está en Facebook, si no me equivoco. Ángel, corrobórame. Sí, Daniel, rájate con el material. Estamos grabando estos videos, de hecho toda esta reunión va a estar grabada, pero la semana anterior no había memoria. Justo no hay. Está la transmisión online en nuestro Facebook de jóvenes. La página se llama Jóvenes Dejando Huellas. Así la pueden buscar en Facebook y ahí está la primera, que de hecho es la transmisión de la semana pasada, el sábado anterior. Si es que lo quieren ver. Oye, con respecto a lo que decía el Andrés, qué importante. ¿Ah? El Rodrigo quería preguntar algo. Ah, no, ya, nada, chao. Rodrigo, ¿estás ahí? Se nos fue. Desapareció. Ahí sí. Ferry, Ahí sí. Ya. Todavía no desaparezco, chiquillo, así que no va a andar cúnico. Oye, hermano, una cosita antes que hablé, bájala la cumbia, porfa. Son los vecinos del frente, esos andan tonteando si acabo de cerrar la ventana, el loco reclamó, lo va a invitar más. Vanelo, por favor. Ya, tu pregunta, por favor, tu pregunta. Ya se me olvidó, ya tanto que me le decían. No, era más que nada complementar, una cosa pequeña, complementar algo. Al final igual con todo esto, finalmente igual volvemos a lo que estábamos conversando la semana pasada, lo que estamos poniéndonos de acuerdo la semana pasada, que muchas de estas cosas finalmente son misterios que quizás Dios a propósito lo ha dejado así como inconcluso o como para llevar a ciertas interpretaciones, lo mismo de la creación. A lo mejor muchos se preguntarán, ¿y por qué Jesús, por qué Dios, ¿no? Cuando crió la Biblia no puso en su creación, no sé, algún pasaje, algún versículo, algo que refutara, por ejemplo, el Big Bang? No lo sé, se preguntarán muchos. Y al final quizás justamente todo termina siendo una cosa de fe, que a lo mejor muchas veces Dios puede que no coloque ciertas cosas o coloque ciertas cosas que a lo mejor pueden hacernos dudar o ser media ambigua o no ser 100% científica o exacta, también para probar nuestra fe o para decir, bueno, cree igual, aunque no parezca, aunque humanamente no tenga como cabida, aunque humanamente pienses algo, pero ¿cómo puede ser? Cree. Yo creo que finalmente también Dios dentro de la palabra nos llama a probar y por eso a lo mejor no coloca todo exacto y por eso a lo mejor la Biblia no es un libro así 100%
científico o como un libro de matemáticas que te lo da todo así exacto. Yo creo que al final todo esto va como en fe, ¿no? Más allá. De hecho, Amén. de hecho, complementando lo que decía el Rodrigo, en Hebreo 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, todo es por fe. Y por algo también decía que todo está inconcluso, entre comillas, en la Biblia. Claro, a lo mejor el mismo Dios dice, mira, querido amigo, cristiano, hijo, a nosotros, a lo mejor no está todo escrito tan detallado, exacto, a lo mejor lees el Génesis, la creación, y te pueden quedar muchas dudas. No importa, cree igual, yo te pruebo a que crees. Yo creo que Dios también nos llama, nos insta de esa manera, por lo menos así lo veo yo, y es lo que conversábamos la semana pasada también, al final todo esto es fe. Salo, eso. Te escuchamos. Yo creo que no es que esté inconcluso, yo creo que es perfecto lo que está en la palabra. Yo creo que rescato lo que dicen es que Dios nos reveló lo que Él nos quiso revelar. Y lo que no está, no quiere decir que esté inconcluso. No fue revelado simplemente a nosotros. Así que, ojo con ese detalle. Lo que aparece en la palabra es perfecto, porque Dios inspiró a hombres a que lo escribieran. Y lo que está es lo que es. Y lo que dice Rodrigo es cierto, lo hablamos la semana pasada. Es fe. Es lo que decíamos hace un rato atrás. A veces uno quisiera explicación como lógica para todo y es complicado porque cuando queremos eso nos vemos limitados porque Rodrigo lo dice, nosotros vivimos por fe, nosotros creemos por fe. Bien es cierto, todo esto que estamos estudiando y que nos sirve caleta para aclarar muchas cosas, yo he aprendido también mucho. Con mis tantos años que tengo, estoy aprendiendo, entonces estoy aprendiendo aún y eso es bueno. Pero, ojo, yo creo que la Biblia, y hay que ahí fijarse en los sinónimos que ocupamos, no está incompleta. Yo creo que es perfecto todo lo que está y podemos haber traducción y cosas así, ya ese otro tema, pero lo que está es lo que el Señor quiso revelarnos. Y no hay más que decir, o sea, y lo demás, Él nos irá revelando, Él irá aclarando nuestras vidas, Él irá enseñándonos a través de nuestra vida muchas cosas. Eso. Ángel, ¿quieres decir algo? Bueno, darle la palabra, no sé si alguien quiere decir más, porque ya no nos da tiempo, vamos a ir terminando, chiquillos, así que ya, el Daniel, dale. Ya, más o menos quizás también para ir cerrando, como ir hilando todo. Me tomo de todo lo que dijeron, y especialmente lo que dijo la Salo y el Rodrigo. Así que es verdad, que al final podemos tener muchas evidencias científicas de lo maravilloso que puede ser o de lo complejo que puede ser la relación, pero recién con la fe es cuando realmente conocemos a Dios. Porque podemos tener muchos argumentos, pero si no tenemos una relación con Dios, entonces no lo estamos conociendo realmente. Y otra cosa también, no es malo hacerse esta pregunta. No es malo tratar de llenar estos vacíos. Es entretenido, es entretenido. Yo creo que es un misterio que Dios nos dio, que no es lo principal, obviamente. Lo principal es otra cosa. Pero no es malo tratar de hacerse estas preguntas y ser curioso y tener preguntas en cuanto a los misterios que Dios nos dejó, mientras no terminemos hablando de cabeza de pescado. Y la última cosa que quiero decirles, eso es lo importante. Eso es lo importante, es que si bien este material a todos nosotros nos puede servir, como decía el ángel, para poder entrar a conversar con otras personas, poder mostrarles el evangelio, o sea, poder hablarles de Dios a través de esta área, también tenemos que entender de que esto es una herramienta, el tema de a saber o entender el diseño inteligente o a Dios verlo desde el área científica, no una herramienta para ganar discusiones. Porque nosotros podemos tener debates con ateos y decir, vamos a ir debate y ganarle con todos los argumentos y sentirnos bacán porque les ganamos. Pero déjenme decirles que los argumentos no convencen a la gente. Es el amor de Dios el que convence, el Espíritu Santo el que convence. Exactamente. ¿Salomé? Y el amor a través... No, es que se está despidiendo.
No, disculpa. Y ese amor, chiquillos, se ve a través de nosotros, porque nosotros somos los representantes del amor de Dios. Si llegamos donde una persona y utilizamos estas herramientas como el diseño inteligente para poder entablar una conversación, para poder escuchar opiniones, bacán, porque es una herramienta muy buena. Pero recién cuando nosotros demostremos ese amor de Dios, es cuando la otra persona realmente va a empezar a conocer a Cristo, ¿ya? Así que tomemos esto como una herramienta más que nada. No es esta la forma de evangelizar a la gente, es una herramienta para evangelizar. Pero es el amor de Dios el que debe predominar sobre todo tipo de argumento. Eso, chiquillo. Chiquillos, yo me despido, tengo que irme a preparar porque con René más tarde tenemos que irnos a nuestro programa congregacional. Así que bendecirle, darle gracias a los chiquillos de Altar Juvenil que pudieron estar, a todos ustedes y que el Señor les bendiga. Besitos a todos, bendiciones. Bendiciones, salud. Gracias. Chiquillos, son las 7:14 minutos. Una última pregunta, si es que la tuvieran. Si no, cerramos acá. En 3, 2, 1. Daniel. Brian, haz lo tuyo. No, estaba haciendo la cuenta regresiva. Oye, el Carlito, bonita la casa del Carlito. Carlito. Bonita la casa, Carlito. La casa, Carlito. Cuando el asado a la casa, Carlito. Cuando el asado. Carlito para la otra. Si queréis van para adentro, mira. Espera. Lo llevo adentro. Lo llevo adentro, mira. A ver. Vamos para adentro, a ver, veamos. Bonito. Mira. Oye, pero medio living, pues, Carlito. No bonita la palmera dentro de la casa. Trata al Mauro para que te haga unos muebles. Y bueno, a los de... comedor. A los Bonita la palmera dentro de la casa. A los chiquillos de Esperanza y Gloria, Ángel. que se sorprendieron al ver a los chiquillos de Pérez de Altar Juvenil. Ellos van a estar participando con nosotros en la medida de que no tengan actividades. Pues, así que me gustaría dejar a Andrés que pueda presentar a su equipo de trabajo, si es que a los demás chiquillos que se conectaron, que a lo mejor no conocemos, pero que en primer lugar presenta a su equipo de trabajo y a los demás si alcanza. Sí, igual les doy las gracias, Ángel, a ustedes, a todos los chiquillos de Esperanza y Gloria, por invitarnos igual a participar de estos conversatorios. Más que debate, me gusta decirles conversatorios. Obviamente nosotros tenemos todas las ganas, todas las preguntas, todo el ánimo de poder entablar estos temas que obviamente son importantes también en el mundo que no cristiano y que obviamente puede ser un puente para las personas que no conocen a Cristo. Obviamente bendecirlo a cada uno de ustedes por lo que están haciendo, chiquillos, y de verdad que nos pone contento participar. De hecho, hay varios acá conectados de la directiva. Obviamente algunos de los jóvenes de nosotros no pudieron estar, pero esperemos que ya para el próximo capítulo podamos estar todos. Y así que muchas gracias, chiquillos, de verdad. Sí, de hecho la semana hay en la parte final ya para concluir este tema y va a haber un invitado especial, ¿cachai? Que no pertenece ni a... Sí, chiquillos, de los que... Sí, que el Tito, de los que estamos acá, por ejemplo, está el Jaimito, que es parte de la directiva, está la hermana Carmen también, ¿quién más? El Tito, que está haciendo puras tonterías, que él todavía es inmaduro. Hay que ungirlo. Sí, le falta una mina, parece, una mujer idónea. Se picó, vivo por si acaso. Estamos en vivo por si acaso, Andrés. Está Mabel también, que es parte también de la iglesia, el Brian, el Gerson, que es primo del Jaimito, y el Seba Orellana, que se fue a negro hace harto rato, así que faltan mucho más de los jóvenes, pero el Carlito, Carlito también, que se nos unió hace poquitito también. Así Están que... cortando el pelo. Bueno, yo iba a decir exactamente que nos alegramos de verdad compartir con usted, porque bueno, la mayoría nos conocemos hace años y participamos en un montón de cosas juntos, también hasta en eventos a nivel de iglesia, así que una bendición tenerlo, y de hecho la palabra, igual para corregir, nunca surgió acá en nosotros la palabra debate, y de hecho es claro, para aprender, ¿cachai? Y para ser bendecidos también, que esto sea bendición para todos los que estamos participando de esto. Amén, ese es el propósito, y para bendecir a otros también, porque como decía al principio, para que otros también puedan acercarse a Dios por medio de esto, que es la herramienta que tenemos al no poder juntarnos.
Amén. Amén, así que dejo al Lenny igual para que pueda Sí, terminar. chiquillo, bueno, está de más decirlo, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, son súper bienvenidos, así que si quieren conectarse, y lo ideal, se conecten la próxima semana, porque como les decía, el tema va a estar súper importante, o sea, va a ser la consecución y el término de esta serie, y como les decíamos, y ya se lo reitero, va a ser una persona que igual es súper entendida en el tema, ¿ya? Así que va a ser un invitado especial para que estén atentos el próximo sábado, chiquillos, se puedan conectar por la misma plataforma, así que quedan cada uno de ustedes totalmente invitados. Y ya para estar cerrando, Daniel, si quieres hacer una intervención pequeñita, los avisos. Los avisos del WhatsApp. Ángel. ¿Avisos pequeñitos? Leo el WhatsApp. Sí, que préstame un poquito, Rafa, que me tiene mi teléfono. Oye, chiquillo, una acotación cortita. El tema que viene ahora, en la semana que viene, va a ser el mismo, cosa como de traer preguntas y que los chiquillos de los jóvenes de nuestra iglesia igual traigan preguntas, como ya más formulado. Va a ser un formato similar. Sí, va a ser un formato similar. La gran diferencia es que, como les decía, el invitado especial igual se maneja harto en el tema. Entonces, él quizá no va a ser interrumpido en el intertanto del tema, pero sí va a haber un tiempo que se van a poder hacer preguntas. Así que la idea, como les comentaba, vayan haciendo o vayan formulando preguntas, porque va a ser un tema que va a ser la consecución de estos dos capítulos que hemos hecho. Así que para que vayan preparando sus preguntas. Bueno, chiquillos, miren, la persona, el hermano que viene la otra semana es un misionero, Kringu. Es profesor de apologética, su nombre es Josh Renfro. ¿Cómo lo conocen? Lo imaginaba. Él va a estar transmitiendo con nosotros, ¿cierto? Así que la otra semana, no sé la verdad, la estructura que iba a tener él, si lo va a hacer didáctico, ¿cachai? Participativo, pero la otra semana a lo que vamos primeramente es a escucharlo a él. O sea, esa es como la base de eso. Sea, no sé si él nos va a permitir que hagamos preguntas, yo creo que al Eric final, Rowan. Sí. Pero ojo, para que no seamos, porque yo igual siento que fuimos un poco dispersos con las preguntas. Como vamos de lo general a lo particular, digamos en la línea de lo que enseñan ellos. Lo que él va a explicarnos, porque ya hablamos de Dios, de la existencia de un Dios, ¿ya? Y ahora lo que él nos trae como es profe de apologética nos va a traer cómo validamos entonces nosotros que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo es Dios. Eso va a estar más basado en la palabra, de hecho, así que traten de apuntar sus preguntas en ese sentido, ¿ya? Sí. Y ya para terminar, para los chiquillos de Esperanza de Gloria, recuerden que todos los días a las 8 de la tarde, tarde-noche, se están haciendo las transmisiones a nivel congregacional, chiquillos, en la página de la iglesia. Hay muchos acá que no han participado ninguna vez, ni siquiera una vez a la semana. Tengamos en consideración el trabajo también, chiquillos, que están haciendo René, Salomé como pastores, que todas las semanas todos los días en realidad tienen una palabra diferente, ¿cierto? Están haciendo actividades y nosotros como ministerio hemos participado re poco. Hemos estado re poco ahí participando activamente, así que por favor los invito. No es necesario que estén toda la semana, la hora completa que dure la transmisión, pero que estén una vez a la semana, chiquillos, el domingo. Recuerden que este es el único medio que tenemos como para congregarnos, ¿cierto? Para escuchar palabras. Hay que ser súper sinceros, nosotros en la semana re poco vamos a escuchar palabras, ¿cierto? A lo mucho vamos a tener alabanzas, vamos a orar, buscar de Dios, pero recibir palabras re poco. Así que los invito de verdad a que participen una vez, aunque sea a la semana, en esa reunión. Amén. Y eso para terminar, no sé si el Lenny quiere agregar algo. Sí. Bueno, está, como decía el Dani y el Ángel, la idea es que nos podamos conectar también con las reuniones generales que están haciendo los chiquillos y también la invitación que ha abierta a chiquillos. Si ustedes quieren unirse, no hay ningún problema. La idea es que escuchemos palabras, que estemos constantemente nutriéndonos y alimentando la palabra del Señor, así que queda la invitación también hecha para ustedes, chiquillos, Andrés. Así que eso para cerrar. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, que gracias, los queremos mucho a todos. Sí. Los queremos mucho, que los amamos. Gracias por la invitación. Daniel, ve Peaky Blinders. Ya. Recomendaciones de series en otro live. en otro momento. En otro live. Así que, ya chiquillos, nos vamos. Acabo de expulsar al Tito, de hecho. No. Ya. Ahí está. Claro, que ahí está, se fue expulsado.
Gracias por Sí, hacerlo. ahí está. Ven a la pieza, ¿no? No, Santa Dios les María, bendiga, chiquillos. si queréis, La nos próxima vamos. semana vamos A tu ir casa, buscar langa. a hacer la Pa' cama. Viña, Nos vemos. Y ahora Ya, sí. chao, Bien. chiquillos, gracias.